Bueno, para hablar de lo que es la discriminación étnica racial, podríamos viajar hacia la época española, porque desde esa época ya existía la discriminación racial hacia los indígenas, la cual pues tenía como base la concepción de la inferioridad social y cultural, porque los mayas o los indígenas en ese tiempo eran tratados como animales, como lo eran tratados los negros africanos que fueron traídos por los españoles como esclavos. Pero también se dice que en esta época, posteriormente, los mayas o los indígenas discriminaron a los negros y a los mestizos. Esto probablemente pues pudo haber sido por las diferencias culturales que habían dentro de ellos mismos. Puede darse también una discriminación racial por la distinción de razas, linajes, color u origen étnico o nacional, lo que los hace discriminarse de todo derecho humano, de las libertades fundamentales en la política, la economía, lo social, cultural y público. En Guatemala, por ejemplo, el racismo es manifestado a través de la discriminación racial de los indígenas. Tiene como base prejuicios que subestiman a las personas de las otras culturas o pueblos. Es asociada a tratos desiguales, diferenciados y sistemáticos que pues ponen, digamos, a los discriminados en una desventaja económica que no les permite obtener ingresos para ellos. Podríamos decir que para ocultar el problema, que son comunes, en mi opinión, es no diferenciar en lo que es la discriminación étnica racial y preferencias o distinciones. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, digamos, de hacer una distinción de práctica universal legítima que es inevitable de los seres humanos. Digamos que la discriminación étnico-racial es universal, porque darle importancia, o mejor dicho, ¿por qué darle importancia a otras diferencias? Si entonces, ¿por qué los cambios? Si es una naturaleza humana. Podríamos decir también que hay una confusión entre racismo y discriminación. ¿Por qué se dice que entre los grupos indígenas hay, digamos, discriminación? Probablemente esta discriminación dentro de ellos mismos es por la posición social en que se encuentran en esos momentos. A todo esto, la Organización de los Estados Americanos, en el año de 1965, creó la Convención de los Derechos Humanos, que fue ratificado por el Estado de Guatemala, creando artículos en la Comisión, digamos, de los derechos para que las personas o los pueblos indígenas sean libres e iguales en la dignidad y derechos, que no tienen que ser discriminados, y darles la oportunidad de participación en la vida política, económica, social y religiosa del país al cual pertenecen. Esto pues podríamos decirlo que lo tienen ya otras culturas
que fue parte del convenio creado por la Organización de los Estados Unidos, donde se dice que podrían ellos participar en todo esto por los convenios internacionales y los pactos internacionales que se crearon en el año de 1965. Eso les puedo decir yo, o explicar más o menos, que espero me entiendan, de lo que se refiere la discriminación étnica racial.